Hoy hablaremos del gusano barrenador en Costa Rica. En julio del 2023 se registró por primera vez en nuestro país la presencia del gusano barrenador, luego de 24 años de haberse erradicado. Si bien en esa oportunidad se trataba de un caso veterinario, el número de reportes ha ido en aumento e incluso ha logrado dar el salto a los seres humanos. Esto ha puesto en alerta a las autoridades, equipos de investigación y centros de salud, pues las larvas de este gusano son muy peligrosas, ya que se alimentan del tejido vivo generando una infección que puede afectar otros sistemas del cuerpo, ocasionando daños severos e incluso la muerte. En nuestro país ya se contabilizan miles de casos en animales y decenas de personas infectadas, 2 de ellas fallecidas. Pero, ¿por qué el gusano barrenador es tan peligroso? ¿Y qué debemos hacer para evitar esta afección? Para conocer más sobre este tema nos acompaña la doctora Adriana Troyo Rodríguez, docente e investigadora de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Adriana, bienvenida a Conciencia una vez más. Usted ha estado en varios programas aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme. Encantada de estar por acá. Muy amable. Hablar del gusano barrenador. Yo siempre socializo los temas que voy a tratar en Conciencia y sorpresivamente, Adriana, la gente no sabe lo que es el gusano barrenador. Entonces, desde cero, explíquenos, ¿qué es esto del gusano barrenador? El gusano barrenador en realidad se refiere a una larva de una mosca. Entonces estamos hablando de moscas que en su ciclo de vida tienen una fase que es de larva, es un gusanito. Ese gusano barrenador específicamente se refiere a la especie de mosca Cocleomium miniborax y ella se desarrolla, la larva, en animales vivos, en heridas o en cavidades del cuerpo como la boca, la nariz eventualmente, que llegan a hacerse normalmente con masas de larvas, muchas larvas o gusaneras, como a veces les decimos. Afecta animales domésticos y también humanos. Así es, afectan los animales vivos como tal. Esta es una especie que solo se desarrolla en animales que están vivos, entonces no son las mismas que encontramos en un animal muerto, por ejemplo. Entonces, en este caso son solo animales vivos y sí, animales de sangre caliente donde se incluye el ser humano. 24 años tenía Costa Rica de no tener un reporte del gusano barrenador. ¿Qué pasó? ¿Por qué reapareció en nuestro país después de 24 años? La historia es muy interesante porque esto empezó hace muchas décadas, a mediados de los 1900 en Estados Unidos, porque ellos tenían también el problema en el sur y empezaron un programa de eliminación de la mosca, que fue un programa que se extendió por los diferentes países, yendo hacia el sur paulatinamente. Entonces se eliminó del sur de Estados Unidos, de México, y empezó Centroamérica, incluyendo nuestro país, y hasta que llegamos con la eliminación hasta Panamá. Costa Rica fue certificada como eliminada en 1990. El último caso ocurrió en 1999, por ahí. Por lo tanto, ya nosotros no lo teníamos, y Panamá, un poquito después también lo eliminó. Sin embargo, permaneció en la frontera, en la región del Darién, una zona de barrera. Ahí entonces se permanece un programa para poder impedir que las moscas que están al sur de esta barrera, o sea, en las regiones ya de Colombia y Sudamérica, se devolvieran o se desplazaran donde ya las habíamos eliminado. Entonces, lo que ocurrió fue que ya en el 2023 Panamá reporta que tiene casos. Anteriormente habían ocurrido también ciertos reportes de casos fuera de esa región de barrera del Darién hacia Panamá, sin embargo se han eliminado. En este caso ya había muchos casos, se empezó a dispersar en Panamá y a mediados del 2023 se dieron reportes en Panamá que ya estaba acercándose bastante a la frontera con Costa Rica y eventualmente se dio el primer caso detectado que fue en un perro en esa zona limítrofe con Panamá. Entonces, en realidad, la razón del por qué ocurrió esa reintroducción desde la región del Darién, donde se tenía
el programa establecido, después podemos hablar un poquito más de qué es este programa, cómo de ahí escapó nuevamente para dispersarse, todavía es un poco incierto. Sin embargo, para nuestro país, pues sabemos que ingresó debido a eso, de que ya estaba en Panamá y estas moscas son muy buenas voladoras, ponen muchos huevos, por ejemplo, entonces tenemos muchas larvas y esto hace que la reproducción sea fácil y vuelan muchísimo, entonces se dispersan kilómetros incluso en pocos días y eventualmente pues se va llegando. En este momento ya está pasado Costa Rica, Nicaragua, Centroamérica y está llegando a México. Ese perro del 2023 se encontró en la zona sur. Es correcto, en esa zona. En la zona sur. Y a partir de ahí, todo el territorio nacional. Exactamente. ¿O hay áreas específicas donde tenemos más incidencia? En realidad, al inicio, la mayor parte de los casos se daban en esta zona más hacia el sur del país. Sin embargo, rápidamente se fueron detectando casos en diferentes zonas y en este momento tenemos reportes prácticamente en todas las regiones del país. Ya desde el 2023 que se empezó a reportar, ya el año pasado y este año tenemos una amplia dispersión y en los últimos reportes que tenemos de SENASA, ellos son los que reportan estos casos y llevan el conteo. Ya se tienen los mapas donde se ve prácticamente puntos dispersos en todo el país. ¿Cuáles regiones se ven más afectadas en un momento dado? Sí, se ha visto que en un momento tal vez el Pacífico Central o la región Caribe. En este momento se ha visto más casos en Huetar Norte y Chorotega. Sin embargo, eso va cambiando. Claro. ¿Y en qué animales específicamente, Adriana? Perros, también me imagino también ganado. La grandísima mayoría de los casos, ganado bovino. La grandísima mayoría de los más de 18,000 casos que se han reportado en el país después de esta reintroducción, estamos hablando de más de 15,000 de estos casos son ganado bovino, o sea, la grandísima mayoría. En segundo lugar vienen los perros. Los perros. Sí. ¿Seres humanos en Costa Rica? Seres humanos en Costa Rica también. Hasta ahora 78 casos oficialmente reportados por el sistema de SENASA, 78, entre 2024 y 2025. Son muchos. Son muchos, sin embargo, comparados con los 18,000 que se han reportado en animales, en otros animales, en realidad no son tantos, pero sí es algo que puede ocurrir y se da y se está dando, eventualmente con cierta frecuencia. Perfecto. Igual. Vamos a hacer una pausa. En el siguiente segmento me gustaría que habláramos un poquito de lo que causa el gusano barrenador, tanto en animales como en seres humanos, hablar de tratamiento y todo este tipo de cosas que es de mucho interés. Ya regresamos con todas y todos ustedes. El gusano barrenador del ganado causó pérdidas millonarias en el sector ganadero en los años 80 y 90. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Adriana Troyo Rodríguez, quien es investigadora y docente de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Con Adriana estamos hablando sobre el gusano barrenador. Coméntenos sobre los síntomas que genera en un ser humano un gusano barrenador. En el humano normalmente se dan estas, le llamamos infestaciones con las larvas del gusano barrenador en piel y en cavidades del cuerpo, boca, senos nasales, oídos si hay algún tipo de supuración, etc. Las afectaciones por larvas de moscas no solo se deben al gusano barrenador, sino que hay otras especies que también las causan y los síntomas son muy similares. Claro. En realidad lo que empieza en estos casos es con una herida o con una abertura en la piel, la mayor parte de casos, y ahí llega la hembra de la mosca a poner los huevos y ahí se desarrollan entonces las larvas. Al principio no se
percibe tal vez esa gusanera, como le llamamos, porque son muy pequeñas estas larvas y penetran en esa piel, en la herida, y van alimentándose. Cuando se van haciendo más grandes, entonces ahí sí, la zona va a estar enrojecida, se va a sentir caliente, puede arder, doler un poco, y ya cuando van creciendo, conforme pasan unos días, se sienten moviéndose adentro, ¿verdad? En los humanos podemos decir, bueno, sí, siento algo ahí adentro, siento como que se está moviendo algo. Y como son varias, normalmente son varias y pueden ser muchas, estamos hablando más de 50 larvas metidas ahí, están comiendo tejido y generan ahí adentro como un huequito, como una bolsita. Entonces, a veces esto se ve porque la herida está abierta, pero si la herida era pequeña, la herida puede verse muy pequeña y adentro se van desarrollando. Si pasan muchos días, ya cuando estas larvas terminan comiendo el tejido, desgranando mucho el tejido, esa pequeña aberturita que era la inicial se puede abrir, y muchas veces las personas o que las que están atendiendo dicen, pero es que de un momento a otro, yo vi donde no tenía casi que nada y se abrió algo y resulta que lo que tenía abajo de eso, de la piel, era una masa de larvas. Entonces, ya pues esa masa de larvas es muy molesta. Normalmente lo que ocurre con las personas es, si llegan a ese punto porque no se dan cuenta, y ya eso tiene que ver con la persona y la condición que tiene la persona, si no puede expresarse, si no tiene la sensibilidad, si está postrado tal vez en una cama, en un hospital o en casa, pero que no tiene facultades para moverse o para expresarse, etcétera. Entonces, este tipo de casos pues pueden llegar a esto, porque las personas que están cuidando tal vez no lo ven desde un inicio, ¿verdad? A veces no es tan fácil verlo en el primer día. ¿Puede ser mortal? Sí, puede ser mortal, lastimosamente. En Costa Rica tenemos ya 2 casos de personas fallecidas por gusano barrenador, y se dieron, eso sí, al principio de la introducción, cuando estaban apenas empezando a tener esa conciencia en sistema de salud, personas que atienden y demás. Y cuando se da los casos graves, se relacionan normalmente con que las larvas están en un lugar que pueden estar cerca de algún órgano vital, y a la hora de crecer y comer, entonces llegan y afectan ese órgano. Por ejemplo, los 2 fallecimientos fueron por afectación de cavidad oral, y por ejemplo se albergan las larvas en el paladar, entonces ya ahí estamos hablando que están muy cerca del sistema nervioso. Cuando están en senos también nasales, paranasales, maxilares, etcétera, por ahí se pueden meter las larvitas y están ahí desarrollándose, y pues pueden generar esta afectación simplemente por el sitio en el que están. Y la segunda razón es porque ahí sí, en cualquier parte del cuerpo, estas masas de larvas pueden generar infecciones con bacterias, y cuando se generan infecciones con bacterias, las bacterias podrían llegar a pasar a la sangre. Claro. Y cuando tenemos las bacterias en la sangre, ya una sepsis sí es muy grave si no se trata también a tiempo. Claro. ¿Hay tratamiento? Sí hay tratamiento. El tratamiento normalmente implica primero remover las larvas. Y es muy importante que en humanos esto idealmente debe ser atendido en sistema de salud, en la clínica o en el hospital. O sea, no es algo que debe hacer solamente la persona misma, porque pueden quedar larvas. Entonces, tienen que asegurarse de que no van a quedar. Entonces, en el sistema de salud se remueven las larvas, se explora bien, mecánicamente se quitan. Pero cuando están en algunas zonas que son difíciles de accesar, entonces ahí pueden aplicarse otros tipos de tratamiento que inmovilizan o matan las larvas para poder sacarlas, hacer lavados, por ejemplo, y demás. Se aplica además antibióticos normalmente para poder prevenir las infecciones bacterianas asociadas. En estos 2 casos de muerte, podemos decir que hubo una especie de abandono, que se dejó mucho las larvas en el cuerpo antes de acudir a ayuda médica. Sí, es altamente probable que se haya dejado más de la cuenta. Si la detección es temprana en los primeros días, si se da el tratamiento antibiótico, si se da la remoción de las larvas, es posible que no hubiera avanzado tanto en la gravedad. El cuerpo médico
microbiológico está preparado para el diagnóstico oportuno del gusano barrenador? En este momento yo diría que sí. Sin embargo, siempre es necesario crear conciencia todavía mayor, como no es algo que en el sistema de salud se ve todos los días. E incluso en casas las personas vemos todos los días, no es lo mismo, ¿verdad? Un dolor de estómago, un dolor de cabeza, algo así, ¿verdad? Que tratar de ver una miasis que les llamamos por gusano barrenador. Entonces siempre es importante crear conciencia, pero ya esto se ha hecho, hay un lineamiento a nivel del Ministerio de Salud donde se especifican qué hacer con las larvas, cómo tomar la muestra, cómo acudir a las instancias como tal de salud, o sea, qué es lo que hay que hacer. Existe ya lineamiento. En la parte de animales también existen lineamientos, existen manuales como tal que hay que seguir de estas reglas. Entonces sí existen, estamos bien. En la parte de diagnóstico del laboratorio, en realidad el diagnóstico en este momento se hace en el SENASA directamente, todas las muestras se envían a SENASA, incluso las de seres humanos. Sin embargo, como microbióloga digo que los microbiólogos estamos preparados para esto, sí, todos nuestros estudiantes siempre llevan este tipo de cursos donde vemos específicamente gusano barrenador, aunque no lo tuvimos por 20 años. Nosotros seguimos instruyendo a estudiantes en este tema y en el tema de estas moscas, incluyendo gusano barrenador, porque sabemos que es algo que se ha dado y se seguirá dando. Y ahora con la reintroducción también, incluso antes era una posibilidad que existía. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa. Estamos conversando con la doctora Adriana Troyo sobre gusano barrenador en Costa Rica. Ya regresamos. Ante cualquier sospecha de afectación, reporte al SENASA al WhatsApp 8966-6780 o al correo epidemiología@senasa.go.cr. Estamos conversando con la doctora Adriana Troyo sobre el gusano barrenador. ¿Se hacen bien las cosas, Adriana, en Costa Rica? Usted ya mencionó el SENASA, no hemos mencionado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el papel de la Universidad de Costa Rica. Coméntenos. En realidad, el control de esta mosca no es tan sencillo y se está haciendo todo lo posible. Yo diría que se está haciendo todo lo que se puede hacer. Entonces, las cosas se están haciendo bien en la medida en la que podemos hacerla. La mosca tiene características que son difíciles de controlar. Pensar en volver a erradicarla de toda esta región donde ahora está nuevamente es prácticamente imposible, por lo menos no en un corto o mediano plazo. O sea, esto llevó décadas en un momento y posiblemente llevaría décadas nuevamente. Entonces, tenemos bastantes casos, pero en realidad a la parte de animales están siendo detectados, están siendo tratados en la medida de que llegan. Se instruye a las personas que tienen las fincas, el ganado, que los estén tratando, revisando, que es muy importante, las revisiones. En el caso del MAG hacen inspecciones a fincas también continuamente, hacen montones de inspecciones a fincas para detectar casos, para tratar casos, para hablar con la gente. Entonces, en realidad, en esa parte, pues sí, en la parte del Ministerio de Salud también, Ministerio de Salud, Caja, se tiene el sistema, se han hecho capacitaciones para personal, se han hecho foros, talleres, etcétera, se han hecho los lineamientos que ya existen del Ministerio de Salud y en el caso de la Universidad de Costa Rica estamos como apoyo a lo que se requiera. En un inicio, antes de que existiera el lineamiento, nosotros incluso en nuestro laboratorio recibimos algunas de las muestras de casos de seres humanos y los logramos diagnosticar de los primeros casos en humanos detectados como tal. Hicimos algunos análisis incluso moleculares y demás, pero después de que ya sale el lineamiento, pues el lineamiento es claro en que las larvas, incluso las de seres humanos, deben ir al SENASA para ser diagnosticadas directamente. Entonces nosotros seguimos más bien ahora colaborando con SENASA, con MAG,
y con Ministerio de Salud en lo que se ha requerido, y de hecho en varias conversaciones que nuestro grupo de investigadores ha tenido con los colaboradores de SENASA y del MAC, hemos establecido relaciones para compartir material que ellos han recibido para utilizar nosotros también en docencia y para utilizarlo eventualmente en investigaciones también un poco más allá, por ejemplo, analizando enzimas o proteómica de larvas y demás. Entonces, estas son ya colaboraciones que estamos estableciendo para los próximos meses y años en este tema. No lo hemos dicho, ¿han muerto animales en Costa Rica? ¿Vacas, toros, caballos? Sí, es probable. Los números como tal no los tengo en este momento, pero así como fallecen humanos, las mismas situaciones o condiciones similares pueden ocurrir en los animales. Las infestaciones por el gusano barrenador en animales pueden ser incluso más grandes, o sea, más masivas, con más cantidad de larvas. En humanos normalmente vemos 50, 100 larvas, a veces en casos excepcionales 200 o más, pero en animales es más, incluso es común ver miasis, que son estas masas de larvas con más de 300 larvas, 200 larvas, es relativamente común, entonces esto ya pues genera una afectación muy grande en el animal. Eventualmente tiene implicaciones económicas. Eso hay que atenderlo desde ese punto de vista también. Muchísimo. Una de las factores más importantes de gusano barrenador es de hecho la afectación a ganado bovino, porque entonces esto afecta todo lo que es la producción, aumenta muchísimo los costos de producción, el mantenimiento del ganado, toda la parte de prevención de las infestaciones, el tratamiento, y también puede afectar la exportación. Exacto. O el traslado de material. Por ejemplo, en el momento en que se detectó un caso en México, Estados Unidos le cerró la importación de ganado por un tiempo, hasta que llegaron a controlarlo, eventualmente lo abrieron de nuevo, pero esto ocurrió el año pasado y ha ocurrido y realmente pues es algo que se mantiene. La distribución en América es prácticamente Norteamérica, Centroamérica y algunos países de Sudamérica. La distribución original abarcaba del sur de Estados Unidos hasta Sudamérica, incluyendo el norte de Argentina y de Chile. O sea, casi gran parte, casi todos, digamos, Sudamérica incluso. En este momento ya el gusano barrenador o esta mosca regresó incluso a unas zonas de México y se está dispersando posiblemente. Yo prevería eso, que se siga esa dispersión. Hace un año hablábamos de esto y mis opiniones siempre fueron: esto va a seguir avanzando hacia el norte y posiblemente llegue a México, y ya llegó, y va a llegar posiblemente también a Estados Unidos, dependiendo de los controles que se ejecuten, pero dadas las características de la mosca y de la dispersión que se hace en este momento y en los últimos meses, pues eso es altamente probable. ¿Cómo es la mosca, Adriana? ¿Es más grande de lo típico? En realidad no. La ¿Tipo mosca tórsalo? La mosca es un poquito más grande que la mosca de caza común. Doméstica. Pero es muy, muy poquita esa diferencia. Tiene un color muy bonito, muy similar al que llevo yo hoy. Es un color verde azulado, metálico. Tiene 3 bandas en el dorso, ese es el adulto. La larva pues es como un gusanito que tiene anillitos de unas espinitas negras pequeñas. Es diferente a la mosca de tórsalo, o sea, físicamente, como morfológicamente es diferente y biológicamente también. Pero no es así como uno dice, es una moscota grande, peluda. No, o sea, es una mosca similar a las que uno puede ver en un animal muerto, incluso antes de que se reintrodujera, o que pueden llegar, por ejemplo, a las heces de animales, o así que uno ve mosquitas verdes o azules, es de ese tipo de esas moscas, pero tiene características de comportamiento biológico distintas. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Una actualización del tema de gusano barrenador en 28 minutos. Un gusto estar por acá, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Dolor de estómago, un dolor de cabeza, algo así, ¿verdad? Que tratar de ver una miasis que les llamamos por gusano barrenador.
Miasis es una infección parasitaria donde las larvas o gusanos de mosca se desarrollan en tejidos u órganos de animales vertebrados. La investigadora usa este concepto cuando se refiere a la observación y detención de estas larvas dentro del cuerpo. Como señala, los síntomas son casi imperceptibles, por lo que muchas veces las personas descubren la afección hasta mucho tiempo después. También voy a definir la siguiente palabra. Llegar a pasar a la sangre. Y cuando tenemos las bacterias en la sangre, ya una sepsis sí es muy grave. La sepsis es la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo ante una infección. Aquí, los procesos que combaten infecciones se activan en el cuerpo y hacen que los órganos no funcionen correctamente. Sin un tratamiento rápido pueden provocar daños en los tejidos, falla orgánica e incluso la muerte. La investigadora utiliza este concepto para señalar el peligro que representa para una persona una infección de sangre si no se trata a tiempo. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.